antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, a todos ustedes, a todos los hermanos, amigos de las obras misionales pontificias, a todos los que a lo largo de todo el continente y de esta parte del continente americano, que los 5 países organizadores, un saludo especial para todos ustedes. También a toda América, porque aquí hay de diferentes lugares del Perú, de América, diferentes países de América que estamos reunidos en esta tarde para dar comienzo a este curso sobre las obras misionales pontificias. Mi nombre es el Padre José Hipólito Purizaca, director nacional de las obras misionales pontificias del Perú, y vamos a dar el pase a otros directores, diferentes directores de los diferentes países. Esperamos. Ahora sí. Ahí estamos, señora. Muy bien, muy bien. Entonces, gracias, Padre Hipólito, por esta iniciativa para nuestros países bolivarianos. Yo, Adolfo Eduardo José, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de Bolívar de Sucre, los saludo a todos ustedes. Me alegra mucho que tantos están participando en esta iniciativa. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias, monseñor. Gracias por estar con nosotros. También vamos a invitar a la hermana Marina, que en nombre de las obras misionales del Ecuador nos da sus saludos. Un saludo fraterno para cada uno de los participantes, de los organizadores. Qué bueno poder saludarles desde Ecuador, animarles a que todos entremos en ese ambiente de formación, de conocimiento de las obras misionales pontificias, una institución de la Iglesia que se dedica especialmente a la misión. Así que pues todos bienvenidos, que la Virgen, que nuestro Jesús, que nos envió a través del bautismo y de un llamado especial, nos haga ser siempre sus discípulos misioneros. Bienvenidos. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, hermana. Gracias. Ahora vamos a escuchar. La hermana Marina es directora de las obras misionales pontificias del Ecuador. Vamos a invitar al padre Samir, que es el director de las obras misionales pontificias de Colombia. Un saludo para todos, el padre José Hipólito, monseñor Adolfo, hermana Marina y todos los demás hermanos directores de los 5 países bolivarianos, y a todos ustedes, queridos hermanos misioneros y hermanas misioneras. Gracias por estar aquí y por querer formar en el corazón de la misión universal de la Iglesia, que son las obras misionales pontificias. Y les deseo muchos frutos y bendiciones a todos. Gracias, padre Samir. Invitamos también al padre Ricardo, director de las obras misionales de Venezuela. Padre Hipólito, saludos a todos mis hermanos directores. Me agrada mucho ver a monseñor Adolfo después de tanto tiempo, al menos a través de estas pantallas. Encontrarnos como familia de las OMP me parece que es un don del Espíritu, porque nos va a permitir también reavivar el carisma que hemos recibido de nuestros fundadores. Es una oportunidad, creo, también para formarnos mejor, sobre todo en el contexto de esta forma sinodal y misionera a la que Francisco nos ha invitado. Tenemos muy reciente la restitución del documento final del sínodo y creo que es una ocasión bien servida para nuestra formación. El último parte de este documento invita precisamente a la formación de los discípulos misioneros. Creo que esta iniciativa va
este sentido, así que los animo a todos, no solo a estar en estas clases, sino a profundizar los contenidos que van a ser proporcionados y sobre todo a preguntarnos, ¿no? Creo, ¿cuál es el lugar? Soy MP en el mundo, pero también entre nosotros, en nuestros países latinoamericanos y bolivarianos, debe tener de cara a esta reforma misionera. Si realmente esta reforma misionera está entrando dentro de las obras misionales pontificias y de qué manera pues colaborar con el Santo Padre para que se esté. Así que bueno, les deseo un buen trabajo y que el Señor nos permita seguir caminando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Ricardo. Bien, del Perú está el Padre Ricardo Cornejo. El Padre es director del Centro de Formación Teológico Pastoral Misionero de la Arquidiócesis de Trujillo. Él nos va a también dar unos saludos. Adelante, Padre Ricardo Cornejo. Padre Hipólito, buenas tardes y buenas tardes a todos los presentes. El Padre Ricardo Cornejo les saluda desde la Arquidiócesis de Trujillo, Perú. Gracias por la invitación, Padre, y para saludar a cada uno de ustedes y también Padre Hipólito ya seguramente les hablará a más profundidad, pero nosotros tenemos una gran iniciativa desde este camino sinodal que el Papa Francisco nos ha invitado. Hemos formado en la Arquidiócesis de Trujillo un centro de formación teológico, pastoral y misionero. Este centro aborda 4 áreas, ¿no? El área pastoral, teológica, el área bíblica, el área social y el área misionera. El centro de formación brinda cursos justamente para formar a los laicos, siguiendo las motivaciones y enseñanzas del Papa Francisco, que nos ha dicho pues que no vivimos en una época de cambio, sino más bien un cambio de época total, ¿no? Y por lo tanto los laicos, como ustedes, como todos nosotros, necesitamos de alguna manera prepararnos y formarnos. No sé si ven ahí mi pantalla, perdonen que me he atrevido a presentar, Padre Hipólito. Sí, les voy a dejar aquí en el chat el Facebook del Centro de Formación Teológico, Pastoral y Misionero, para que ustedes puedan seguir los cursos que se van dando durante el año. Hemos dado ya varios cursos en todas las áreas que les hemos mencionado, pero lo interesante de nuestro centro es que nosotros tenemos un convenio con la Universidad Católica de aquí de Trujillo, justamente de nuestra arquidiócesis, para poder emitir certificados válidos académicamente y que le puede servir también en el currículum de cada uno de ustedes. Así que se quedan con esa invitación. Vamos a seguir trabajando de la mano con la OMP, con Padre Hipólito, OMP de Perú, y con todas las OMPs también de Latinoamérica que deseen, ¿no? Estamos al servicio del pueblo de Dios para formar en esas 4 áreas, así que invitados todos a participar. Ahí les dejo en el chat el link de nuestro centro de formación para que ustedes puedan también seguirlo y enterarse de los cursos que vamos brindando. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Seguramente que nos vamos a ver más seguido. Gracias, Padre Hipólito. Gracias, Padre Ricardo. Hemos firmado esta semana que ha pasado un convenio con este Centro de Formación y las Obras Misionales Pontificias del Perú para certificar también, y también este curso poderlo certificar. Yo creo que es muy importante porque sirve de modelo para todas nuestras obras misionales pontificias de los países bolivarianos y de América. Por eso era muy importante que el Padre Ricardo Cornejo nos hable. Además, porque hay varios que están asistiendo a este curso, somos muchos y podemos continuar cultivando esas cercanías entre todas las fuerzas vivas de la Iglesia. Bien. Vamos a tener un pequeño momento. Hemos tenido este saludo. Vamos a tener la intervención de Padre Luis López, que es el director diocesano de Obras Misionales Pontificias de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, misionero de la Sagrada Familia,
y que hace ya más o menos 48 años, el padre me corregirá si me equivoco, ya comparte con nosotros en Bolivia, con este testimonio, ¿no? de misión, ¿no? De ser misión, ¿no? Y que está en la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, quien va a compartir con todos nosotros el día de hoy el tema que es el que nos ha reunido el día para compartir, ¿no? Que son las obras misionales pontificias. Hecho este saludo, pues voy a dar paso a Padre Luis para poder pues tener el inicio de este momento de formación. Gracias, hermanos. Padre Luis. Hola, muy buenas tardes desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Recordando aquel año 2018 en que fuimos sede del V Congreso Americano Misionero. Ya me gustaría a mí poder estar 43 años en Bolivia. Llevo 23 años en Bolivia, pero no creo, mi vida no va a alcanzar para tanto, ¿no? Para llegar a los 43. Tengo 45 años de ordenación sacerdotal. Llegué de España en el año 2001, así que voy para 24 años. Bien, yo no sé si hay un saludo por ahí, una oración del padre, habían dicho del monseñor Adolfo, una oración, o vamos directamente al tema. A sus órdenes. Bueno, entonces, pensaba que vamos a leer el Evangelio de hoy día de la conversión de San Pablo, que nos da pues el fundamento de la misión, el envío de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús les ordenó: vayan por todo el mundo, proclamen la buena noticia a toda criatura. Quien crea se bautice se salvará, pero quien no crea se condenará. Estas señales acompañarán a quienes crean. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes con sus manos, y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y los sanarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Todo Señor el mundo Jesús. tiene derecho de escuchar el mensaje del amor que Dios Padre nos tiene y nos ha mostrado en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros les felicito porque todos nosotros bautizados que tomamos en serio este envío del Señor, estamos trabajando en la misión, en las obras misionales pontificias. Los que ahora quieren saber más de esto, entonces muchas gracias. Invocamos también al Espíritu Santo para que Él es el protagonista en esta obra misionera. Señor, envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Señor Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, podamos discernir lo que es recto y gozar siempre de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos bendiga en esta tarde el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Luis. Adelante. Gracias, Padre. Muy bien, para mí es muy emocionante ver tantos rostros de tantos lugares, no solamente de los 5 países bolivarianos, sino de otros lugares, tantas culturas, tanta riqueza, verdaderamente es muy emocionante. Y con mucho gusto, con mucha alegría, acepté la invitación para poder presentar este primer tema de los 5
programados y organizado por las OMP de los países bolivarianos. El título de esta ponencia es ¿qué son las obras misionales pontificias? Dentro del curso Conociendo las OMP, las obras misionales pontificias. Parece que hay dificultades a la hora de compartir pantalla. Vamos a esperar un poquito, pero ya les adelanto que las obras misionales pontificias son 4, ¿verdad? Es por orden cronológico la propagación de la fe, la infancia misionera, San Pedro Apóstol y la unión misional. Había puesto una diapositiva con las fotografías de las personas que están dentro de la Iglesia Universal. Ahí ya la presente esa diapositiva. La siguiente. Pues ahí están el Papa en cabeza, el prefecto del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos, el presidente de las 4 obras misionales pontificias que estuvo presente en el Sexto Camp, en Puerto Rico, y un secretario por cada una de las 4 obras. También estuvo presente en el Sexto Camp el padre Bulle. A continuación, una cita muy interesante, muy importante, del documento Adyentes sobre la misión en la Iglesia. Esta cita forma parte del apartado dedicado al deber misionero de los obispos. Dice que las OMP deben ocupar el primer lugar, ya que son los medios de infundir en los católicos desde la infancia el sentido verdaderamente universal y misionero y recoger eficazmente los subsidios para bien de todas las misiones según las necesidades de cada una. Deben ocupar el primer lugar. Y sin embargo, la realidad es que son bastante desconocidas, a pesar de que ya llevan 2 siglos, al menos 3 de ellas llevan 2 siglos desde su aparición. La presentación está hecha en forma de, diríamos, de cuadros, en forma de... Vamos a la siguiente. Vamos a ver algunos aspectos comunes de las 4 obras misionales pontificias. Hay que decir, en primer lugar, que son una institución de la Iglesia Universal, ciertamente, pero también de cada iglesia particular. Por eso me agrada mucho que en México hablan de no OMP, sino de OMPE, Obras Misionales Pontificias y Episcopales. Dependen del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos y su labor se centra fundamentalmente en 2 aspectos. Primero, fomentar la cooperación misionera universal. La cooperación tiene formas muy variadas. Ya lo iremos viendo seguramente en sábados siguientes, ¿no? ¿Cómo fomentar esa cooperación? Pues suscitando y haciendo la conciencia misionera de los católicos, informando sobre la vida y las necesidades de la misión universal y estimulando a las iglesias locales a unas por otras y ayudarse mutuamente con el envío de personal, misioneros y de medios materiales. Y también, en segundo lugar, promover el espíritu misionero.
Así que son un medio privilegiado de comunicación de las iglesias entre sí, pero también entre cada una de ellas y el Papa. Pasamos a la siguiente imagen. ¿Por qué se llaman obras? ¿Por qué se llaman obras? Pues porque nunca terminan de construirse. Siempre se están construyendo, o mejor dicho, siempre están construyendo y construyéndose. Son algo en constante proceso de realización. Y en su interior albergan un dinamismo y una continua actividad, movimiento, para alcanzar su fin. Ese es el cimiento para volver a comenzar a construir y para hacerlo con paciencia. ¿Por qué misionales y no misioneras? Hay alguien que dice equivocadamente obras misioneras pontificias. Misionales, son misionales. Misionero es fruto y misional es proceso, ¿no? Se refiere al cuidado que podríamos decir necesita la planta para fructificar. Así que es el adjetivo misional el que está al servicio de esos sustantivos misionero y misión. Así que podemos decir que cuanto más haya de misional en esas obras, mejor apoyo tendrá la labor de la evangelización y mejor servicio recibirán los misioneros. ¿Y por qué pontificias? Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, pues porque aunque efectivamente surgen de iniciativas particulares, hay unos fundadores que las hicieron realidad, inspirados por el Espíritu, y fue en momentos difíciles, ¿no? Parece que en momentos difíciles es cuando se despierta nuestra creatividad. Cuando todo es fácil parece que nos aletargamos un poco, ¿no? Fue justamente en medio de preocupaciones, de intuiciones, de esfuerzos de ciertas personas que fueron surgiendo. Pero son, a pesar de ser particulares en su inicio, son de tal magnitud, son tan universales que a lo largo del tiempo los papas las fueron asumiendo como propias para hacerlas universales. Es decir, para que salieran del ámbito de Francia, ahí fueron fundadas las tres primeras, o de Italia, a tener un ámbito más universal. De las 4 obras misionales pontificias, 3 coinciden en tiempo y lugar. Ciertamente que pueden ser presentadas por separado, como lo vamos a hacer ahora, pero 3 de ellas nacen en Francia. La última de ellas, la que comenzó llamándose Unión Misional del Clero, surge un poquito más tarde. Y como he dicho, pues en medio de dificultades, procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios, en un clima también en aquella Francia de anticlericalismo. Entonces, en ese ambiente se dio una especie de caldo de cultivo que favoreció el desarrollo de la causa misionera. Interesante que 2 de los fundadores, Paulina Jaricot y Monseñor Forbén Jansson, Propagación de la Fe, Santa Infancia, ahora Infancia y Adolescencia Misionera, 2 de los fundadores llegaron a conocerse y pudieron intercambiar ideas para poner en marcha estas obras. Damos paso a la siguiente diapositiva, en la que vamos a ver que fueron interesante, ¿no? 2 mujeres y 2 hombres, 2 laicas y 2 religiosos, ¿no? Un obispo, un misionero. Fijémonos en las 2 mujeres, porque tienen en común esa triple condición de ser mujeres, de ser jóvenes y de ser laicas. Me estoy refiriendo a Paulina Jaricot, que es la fundadora de la Propagación de la Fe, y a Juana Vigar, fundadora de la obra de San Pedro Apóstol. Imagínense en el siglo XIX,
esa condición de mujeres en aquel momento las habría descartado para emprender cualquier iniciativa, proyecto o fundación en la sociedad y en la Iglesia de aquel tiempo, repito. Eran mujeres normales, les gustaba la fiesta, presumidas, coquetas, como cualquier joven, ¿no?, de aquella época. Pero en algún momento algo o alguien les hizo cambiar, les abrió los ojos y las hizo descubrir la necesidad de Dios en un mundo, pues, convulsionado por la violencia, un mundo donde campeaba la injusticia, un mundo necesitado de paz y perdón. Por lo tanto, mujeres heroicas, emprendedoras, de gran temple y valor, desprendidas y entregadas a su ideal. Mujeres laicas, qué bonito, qué importante. Mujeres que supieron mostrar a una iglesia entonces fuertemente clericalizada cómo la condición de bautizados, la condición de laicos, en este caso laicas, alberga, encierra grandes potencialidades y puede generar gran capacidad de creación, de servicio, de donación gratuita y de riqueza. En ese sentido, en las obras misionales pontificias, podemos pasar a la siguiente diapositiva, podemos ver unos grandes aspectos misioneros. Las 4 obras son pioneras, son adelantadas en muchas cosas. Aunar fuerzas y esfuerzos para crear redes de solidaridad. Mejorar la cooperación misionera entre toda la Iglesia, entre toda la comunidad mundial de fieles. Y en concreto, la infancia misionera fue adelantada a su tiempo, dando, ¿quién lo diría?, protagonismo a los niños y lanzando a la mujer y a las congregaciones femeninas, que hasta entonces les estaba, diríamos, no digo prohibido, pero no se pensaba que las mujeres religiosas pudieran ser misioneras. Entonces, en el siglo XIX, que es el gran siglo misionero, el siglo en el que surgen multitud de congregaciones misioneras, ahí, en ese momento, la mujer, las congregaciones misioneras son lanzadas a la misión adyentes, que hasta entonces estaba limitada, pues casi exclusivamente al clero y a la vida consagrada masculina. Y bueno, pues la tarea continúa. Qué interesantes y qué iluminadoras las palabras del Papa Benedicto XVI. El carisma y el trabajo de las obras misionales pontificias no se han agotado y no deben faltar nunca. Sigue siendo urgente y necesaria la misión de evangelizar a la humanidad. Vamos a fijarnos, vamos a detenernos, después de ver estos aspectos generales, en la primera obra, cronológicamente hablando. Pasamos ya a la siguiente diapositiva, que es la obra de la propagación de la fe, fundada por la beata, ya beata, Paulina Jaricot. Esta obra rompe fronteras y con la idea de que la buena nueva, que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Frente a la barrera del individualismo, del egoísmo, esta obra promueve la dimensión universal del compromiso misionero, que lleva consigo una fraternidad entre los seres humanos por encima de cualquier tipo de diferencias, sean nacionales, culturales, étnicas, diocesanas o congregacionales. Así que, punto y final al pensar solo en uno mismo. Esta obra posee una dimensión, como he dicho, universal. Paulina Jaricot, que nace muy a finales del siglo XVIII y muere en 1862,
inventa, por así decirlo, la globalización de la solidaridad con esta obra, fundada el 3 de mayo de 1822. Recién hemos cumplido el 2022 200 años. En una Francia, como ya he dicho, salpicada de confusión, ¿no? De periodos revolucionarios. Siendo como era ella, una joven laica, y renunciando a las comodidades que le daba el pertenecer a una familia acomodada. Ella conoce a través de su hermano Fileas, que está en el seminario de París, conoce las inmensas necesidades de las misiones en Asia Oriental. Y sobre un naipe, una carta del juego de baraja, del juego de naipes, traza las líneas generales de la asociación, formando grupos organizados con una cuota semanal entre los trabajadores de las fábricas de su familia. Para ella, la misión no tiene límites sociales ni geográficos, pero le falta hacer operativa esta obra, porque ¿qué puede hacer una persona sola? ¿No? Por eso, la asociación había sido concebida para ayudar a las misiones de Asia Oriental, pero ella era consciente de que necesitaba ampliar el horizonte hacia una cooperación misional abierta a todo el mundo y a todos los misioneros. Vamos adelante. Un grupo de sacerdotes y laicos de Lyon, en Francia, se reúnen para dar inicio, para dar finalidad y hacer realidad a esta obra que quiere ser universal. Adoptan la iniciativa de Paulina para dar lugar a lo que fue y sigue siendo la obra de la propagación de la fe. Un siglo después será pontificia, porque la asume. Esta mañana amanecí con dolor de garganta. Pero así se me pasó con uno de sus sacerdotes diciendo: somos católicos. En consecuencia, no debemos sostener esta o aquella misión particular. Si somos católicos, tenemos que apoyar, tenemos que sostener todas las misiones del mundo. Entonces ya no serán los gobiernos o personas concretas quienes decidan qué misiones sostener, sino que será toda la comunidad católica la que colabore en la difusión del Evangelio. Y esto se hará, desde luego, evitando protagonismos, particularismos, favoritismos, etc. Por eso es que en la actualidad una asamblea general de los directores de obras misionales pontificias de los diferentes países determina qué proyectos atender y cómo proveer los fondos. El Fondo Universal de Solidaridad, ¿no? En el Vaticano. La obra de la propagación de la fe rompe la barrera entre la vieja cristiandad y las iglesias jóvenes. Efectivamente, las iglesias más antiguas puede que tengan más recursos económicos para aportar a la causa misionera, pero no son las únicas implicadas. La misión adyentes es la primera urgencia de toda la iglesia, también de las iglesias jóvenes, de las iglesias de reciente fundación o de reciente creación. ¿Y es por qué? Porque en la entrega y servicio al otro se demuestra la madurez en la asunción del Evangelio. Así que no vale que las iglesias antiguas, de antigua creación, digan: las misiones las tenemos aquí. ¿Para qué trabajar por las misiones lejanas? Tampoco las iglesias de reciente creación tienen que pensar o tienen que decir: ¿qué vamos a dar desde nuestra pobreza, desde nuestra pequeñez? Pues el documento, ¿no?, de Puebla
dice eso de que hay que dar de nuestra pobreza. Entonces, es una prueba de madurez y es la mayor prueba de madurez como iglesia y de haber entendido, de haber integrado el Evangelio de Jesús, comprometerse, ahí digo con una palabra muy española, enfrascarse en la tarea misionera, sobre todo cuando se participa desde la pobreza. Hay en la obra de Paulina Yaricot una clara referencia a los pobres. Vamos adelante en la siguiente diapositiva. Con esta obra rompe también la frontera entre pobres y ricos, entre ricos y pobres. No hay mayor riqueza evangélica que la que aportan los últimos, porque es en los últimos, aquellos a los que el Papa Francisco se refiere como los vulnerables, donde se dibuja el rostro de Cristo, ¿no? Los pobres no se evangelizan. Y esta obra, pontificia obra de la propagación de la fe, hereda sin lugar a dudas el carácter de su fundadora. Paulina Yaricot abandona una vida despreocupada, feliz, frívola y sin problemas para volcarse en los más necesitados y ponerse a su servicio. Y con su actitud invita a prestar una especial atención a los pobres. Invita también con su actitud a buscar una justicia fundada en valores cristianos, mostrando un amor profundo y constante hacia ellos. Busca ante Dios el modo de poner remedio al desánimo y la inmoralidad. Y quiere devolver al pobre su dignidad y acabar con las injusticias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que da sentido a esta obra es la necesidad misionera. Necesidad misionera universal. En palabras de la beata Paulina, el mundo tiene necesidad de Dios. Y dice, yo querría que se devolviera Dios al hombre, ya que Él es la felicidad y el fin. Es esta una tarea, y sigue siéndolo ahora, ¿verdad? Una tarea urgente y beneficiosa para el mundo. Se trata de apoyar, de sostener una evangelización que proponga y ofrezca gratuitamente los valores del Evangelio, contribuyendo al servicio ejemplar, al servicio entregado, absoluto, que llevan a cabo los misioneros en tantos lugares del mundo. Esta obra rompe las fronteras del exclusivismo y las que delimitan las posesiones. Quiere seguir así el ejemplo de su fundadora, que se caracteriza o se caracterizó por un desapego a los bienes materiales. Todo lo que recauda lo pone en manos de la evangelización. No le importa perder los bienes materiales, la salud, la vida, y habla descender por la humillación hasta el pozo y el abismo más profundo, si en ese abismo puedo encontrar el fuego escondido de vuestro amor celeste. Por lo tanto, entrega total, gratuita y ejemplar. Deseo quedar libre de poder ir a donde las necesidades son mayores. Desea quedar libre para poder ir donde las necesidades son mayores. Por lo tanto, el motor para que la propagación de la fe no desembocara en personalismos estériles es el desprendimiento absoluto y el ejemplo de la entrega de Jesús hasta la muerte. Entonces, se rompen las barreras personales para formar redes de colectividad. La misión es de todos los bautizados, en sinodalidad. Cada uno, a su modo y en su medida, puede ser como Paulina Yaricot, la cerilla, el fósforo que enciende el fuego. Paulina decidió no actuar sola y así logró
que sus intuiciones, sus iniciativas quedaran en nada. Implicó a todo el que pudo, creando grandes ramificaciones de solidaridad. Como dije antes, con los obreros de las fábricas de su familia, comparte su experiencia religiosa y organiza colectas para ayudar a las misiones. Qué interesante, ¿no? Con los obreros. Así que pobres que ayudan a pobres, gentes de culturas y naciones diferentes, forman cadenas de solidaridad y de oración para difundir la buena nueva de Dios y contribuir a que el mundo pueda ser mejor. Una clave necesaria en la Iglesia es esa que dice en latín ora et labora. Tenemos la cooperación material, pero tenemos también la cooperación espiritual. Y Paulina Yaricot supo conjugarlas perfectamente, ¿no? Esta obra rompe la separación, la división entre oración y acción. Por lo tanto, es el fin a un activismo sin espiritualidad. La importancia de la oración, porque el diálogo con Dios mueve conciencias, mueve corazones y anima a poner manos a la obra. La oración es una especie de revolución silenciosa que ayuda a renovar fuerzas, a superar fatigas, incomprensiones y persecuciones, a continuar con la tarea misionera. Así que esta obra fomenta una interdependencia espiritual. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos la oración del hermano lejano, como el hermano lejano necesita también nuestra oración. Entonces se van superando las fronteras humanas que llevan a la división y al enfrentamiento. Así que esta obra ofrece el mejor antídoto contra la guerra, contra el racismo, el abuso o la persecución. Proclama también, siguiendo el Evangelio, todos somos iguales ante Dios y que nadie puede salvar su alma si se desentiende o no participa en la salvación de los demás. La obra de la propagación de la fe hoy, ¿no? Sigue eliminando fronteras, ¿no? Porque esta obra hoy quiere responder a las necesidades de la misión universal y quiere regalar, quiere ofrecer gratuitamente la buena noticia del Evangelio a los pueblos más necesitados para contribuir con su luz a construir un mundo más humano, más justo, acorde al plan de Dios. Vive a ese ritmo que marca la frase paulina, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por lo tanto, su futuro es esperanzador. Su tarea, desde luego, muy grande, titánica, apremiante, en el terreno de la misión universal Ad-Gentes. También hay que valorar su actitud, que debe ser de humildad y discreción misionera. El Papa Pío XI, en el año 1922, ha hecho un siglo, 100 años después de su fundación, designa a esta obra con el título de Pontificia. Así que pasa de una dimensión particular, local, Francia, a una dimensión universal. Una obra que sigue tejiendo una red de solidaridad al servicio de la evangelización. Termino la presentación de esa obra diciendo que esta obra trabaja con jóvenes. Hoy hemos tenido aquí en Santa Cruz esta mañana una reunión con los coordinadores de jóvenes misioneros, grupos misioneros, familias misioneras, enfermos y ancianos misioneros, cooperación misionera, ahí tenemos la Jornada Mundial de las Misiones, y revistas misioneras. Aquí en Bolivia tenemos una revista muy bonita, que se llama Bolivia Misionera.
Los subsidios espirituales, esta metodología, este método de oración que se conoce como lectura orante de la palabra de Dios, ¿no? Lección divina, la adoración eucarística y el rosario misionero. Y entre los subsidios materiales tenemos esa contribución a través de la colecta al Fondo Universal de Solidaridad para la evangelización de los pueblos. También hay obras religiosas, asistenciales o educativas de las iglesias en los países de misión. La solidaridad con los más pobres y desvalidos de cada raza y nación, promover la fraternidad universal y promover la justicia y la paz en el mundo. Bien, hasta aquí la pontificia obra de la propagación de la fe. La siguiente obra, cronológicamente, es la que nació como Santa Infancia. La Santa Infancia, que hoy se llama Infancia y Adolescencia Misionera. Como ya dije al inicio, no es común acudir a los niños para solucionar problemas de la sociedad. No es común. Los niños muchas veces molestan, son ruidosos. En nuestra vida cotidiana, los niños muchas veces son ignorados o poco valorados. En muchos lugares del mundo incluso son explotados. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Pues bien, este obispo, Monseñor Forbén Jansson, de finales del siglo XVIII, contemporáneo de Paulina Jaricot, a la que conoció y con la que pudo trabajar también, se encuentra, como digo ahí, con Paulina Jaricot, que es la fundadora de la obra que recién he presentado. Funda en Francia en 1843 la hoy conocida como Obra de la Infancia Misionera. En 1922, también el 3 de mayo, el Papa Pío XI la eleva a la categoría de pontificia. ¿Cuál es el objetivo, así en líneas generales? Prestar asistencia material y espiritual a los niños de toda la tierra y dar a conocer a Jesús a los niños, que son los que forman las nuevas generaciones, a aquellos niños que no han escuchado todavía su mensaje de salvación. Bien, pasamos a la siguiente. Por entonces se oían las necesidades de millones de niños en el lejano Oriente. También hoy en día los niños sufren mucho, muchas muertes, enfermedades, hambre, explotación sexual y laboral, niños soldado. Bien, como ya dije antes, nadie hubiese pensado en acudir a los propios niños para aliviar tantos dramas. Y precisamente gracias a esta obra, con sus oraciones, con sus pequeños ahorros, los niños pueden ayudar a otros niños de tierras lejanas y más necesitados que ellos. Así que es el primer milagro de la infancia misionera. Una iniciativa humilde y pequeña por quienes la hacen posible, pero al mismo tiempo digna de valorar, de admirar, porque encuentra en los niños la respuesta que no han sabido dar sus mayores. Entonces, el gran mérito de la infancia misionera es dar a los niños un papel protagonista y activo en el servicio misionero. Hacer que ellos mismos, y esto es lo bonito de la infancia misionera, yo tengo experiencias muy lindas que contar, pero no es el momento, hacer que ellos mismos contagien de espíritu misionero a su familia, a sus amigos, a los compañeros del colegio, de la escuela y en la parroquia. Son pioneros y únicos en la atención a la infancia. Pioneros. Fíjense que 80 años
antes de que la Sociedad de Naciones aprobara en 1924 la primera Declaración de Derechos del Niño, y más de 100 años antes de que se creara UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Entonces, ya antes de esto, la infancia misionera empezó a hacer posible ese milagro que no ha podido ser superado, que los niños se conviertan en protagonistas activos de la tarea misionera, que no sean adultos famosos, sino los propios niños los que hagan saber a otros niños como ellos que Dios les ama, que Dios no se olvida de ellos, que a través de ellos descubran el rostro de Jesús en esos otros pequeños que sufren. También aquí en esta obra hay una red, una especie de red, en este caso una red social de evangelización. Pasamos a la siguiente diapositiva. Una red formada por niños, sí, separados por la distancia y con posibilidades y condiciones de vida muy diferentes, pero unidos por el hecho de ser niños, iguales en su dignidad, solidarios en sus penas y sufrimientos, felices en sus alegrías y logros. La infancia misionera es una gran red de amigos que se conecta en y por Jesús. Aprenden a ser sensibles a las injusticias que sufren sus hermanos. Yo recuerdo aquí que la anterior secretaria de la infancia misionera, la hermana Roberta Marelli, cuando estuvo presente en el quinto camp, aquí en Santa Cruz, decía a los animadores y coordinadores que se tomasen en serio la tarea de presentar a los niños las necesidades que otros niños de nuestro planeta estaban sufriendo, ¿no? Y ayudarlos, ayudarlos con sus pequeños sacrificios. Jesús les enseña una forma de vida diferente y les anima a ayudar a sus hermanos como pequeños misioneros. Entonces, la infancia misionera es una semillita que hace brotar el interés, la curiosidad por Jesús, un impulso para hacer un mundo mejor, un modo de descubrir la universalidad de la misión. Es toda una escuela misionera, por eso la metodología, que sería otro apartado, la metodología que se usa en la formación de los niños misioneros se llama la escuela con Jesús. Es toda una auténtica escuela de formación que enseña a los niños a tener, y esto nos suena, los ojos abiertos al mundo, el corazón ardiente para amar, las manos extendidas a los demás y pies ligeros. Corazón ardiente, pies ligeros para anunciar a Jesús. Para formar una sola familia donde se comparten los bienes materiales y espirituales. El bien de la fe, el bien de la inquietud misionera, de la donación gratuita y de la oración. Estas palabras de San Juan Pablo II son muy interesantes y dice que gracias a la infancia misionera, los niños experimentan que quien encuentra a Jesús y acepta su evangelio se enriquece con numerosos valores espirituales. La infancia misionera, como digo aquí en esta nueva diapositiva, no busca únicamente la promoción social o el bienestar material, que también, pero apunta, ¿no?, a algo más grande, más profundo, que es la promoción espiritual. Por ejemplo, el fundador pedía a los niños que junto a la pequeña limosna, un quinto, un centavito, pues rezasen un Ave María al día. La oración. La oración es la fuerza especial para crear un espíritu misionero. La oración es, sin lugar a dudas, expresión de nuestra unión con Cristo. Es un signo de esperanza. La oración nos ayuda a pensar, a estar convencidos de que es posible extender
los valores del Evangelio por el mundo. Es un impulso para sembrar la justicia, la libertad, el amor, el perdón y la paz. La oración es petición confiada para que todos participen en el proyecto de construir el reino. Y es la posibilidad para poner todo en manos de Dios, incluso nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras pobrezas y nuestras limitaciones. Aquí en una especie de reloj, en la siguiente diapositiva, pues la infancia misionera es un semillero. Aquí en Bolivia, en Santa Cruz concretamente, han surgido varias vocaciones a la vida religiosa y a la vida sacerdotal gracias a la infancia misionera. Tenemos varios animadores, varias animadoras que hoy son religiosas y algunos animadores que hoy son seminaristas, ¿no? Entonces, semillero de vocaciones a la misión. ¿Por qué? Porque la infancia misionera abre el camino a la entrega al prójimo más necesitado. Muestra la riqueza y la grandeza del desprendimiento. Enseña a denunciar la injusticia y respetar la dignidad de toda persona. Ayuda a ver al otro como un hermano, como un amigo, a entenderse, a dialogar. Quiere contribuir a la construcción de un mundo en paz. Enseña a respetar, enseña a amar a otros niños de lugares muy distantes, muy diferentes, niños de otras culturas. En esta gran familia misionera los niños aprenden a vivir al estilo de Jesús, su hermano, su amigo. Y, cómo no, hace descubrir la grandeza del Evangelio. Entonces, repito, al calor de la infancia misionera han surgido muchas vocaciones a la misión. Muchos hombres y mujeres han aprendido a vivir la fraternidad y la solidaridad evangélica y a tender puentes hacia los hermanos más olvidados y necesitados. Por eso podemos decir que yo les invito a que amemos mucho la infancia misionera, a que la promovamos en nuestras comunidades, en los colegios, porque sin lugar a dudas es la niña de los ojos de la Iglesia, ¿no? Ahí lo digo en la siguiente imagen. Es la niña de los ojos de la Iglesia. En la infancia misionera se ve reflejado el futuro de la Iglesia. Un mañana que comienza hoy. Un mañana que comienza hoy como espacio para asumir desde la fe los valores del Evangelio y ponerlos en práctica. Cauce para que los niños ayuden a otros niños y les enseñen la riqueza de la amistad con Jesús. Camino de maduración cristiana donde los niños aprenden a ser pequeños misioneros. Llegas a la iglesia a las 7 de la mañana y ya hay después de la misa unos niños que apenas miden 1 metro. ¿Y dónde van? Vamos a misionar. Aprenden a ser pequeños misioneros en sus hogares, en los colegios y con los más alejados y necesitados de la tierra. Por eso, cuanto más se cuide la obra de la infancia misionera, más prometedora será su gran labor de evangelización universal. Vamos a ver, para terminar esta segunda obra, los subsidios espirituales y los subsidios materiales. Devoción particular al niño Jesús. Participar con más frecuencia en la Eucaristía. Ese Ave María que pedía Monseñor Forben Jansson cada día por todos los niños que sufren. Inscribirse en la IAM para llevar el Evangelio a los otros. En España hay, aquí ya en Bolivia se está haciendo, al menos aquí en Santa Cruz, esta actividad, Sembradores de Estrellas, que es para anunciar y felicitar por el nacimiento de Jesús. Suele hacerse el último domingo
el domingo antes de Navidad, ¿no? Y, por supuesto, celebrar la Jornada Mundial de la Infancia Misionera, que a nivel de cada país pues tiene fecha diferente, ¿no? Aquí en Bolivia es el tercer domingo de Pascua. Entre los subsidios materiales hay un programa específico de formación de los animadores, lo que llamamos ESAM, Escuela de Animación Misionera. La ofrenda de 1/5 de una monedita cada semana o de los propios ahorros a favor de los niños pobres del mundo. Participar en las actividades a favor de los niños explotados, emigrantes, abandonados, la recogida y distribución de fondos destinados a proyectos concretos, ¿no? De educación y de asistencia a la infancia misionera en el mundo, y participar en actividades para recoger ayudas. Bien, esta sería la segunda obra pontificia. No sé cómo andamos de tiempo. Yo suelo ir sin reloj para darme tiempo. ¿Cómo andamos de tiempo? Estamos bien, padre. Muy bien, de acuerdo. Yo no tengo problema en cortar cuando ustedes me digan, ya, se acabó. ¿Sí? Entonces, la siguiente obra, también en sentido cronológico, es la obra de San Pedro Apóstol. La fundadora es Juana Vigar, acompañada por su madre, Estefanía Cotén. Es una obra que también surge en el siglo XIX, ¿no? Nace en 1889 y es una propuesta muy, muy revolucionaria, muy innovadora para su tiempo. Supuso pues una removida, una revolución mental y de criterios en la Iglesia y en la sociedad de aquella época. La idea es simple, es sencilla. No es otra que garantizar, asegurar la formación de los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada en los llamados o considerados territorios de misión, es decir, ahí donde la Iglesia no está suficientemente establecida por falta de clero, por falta de religiosos, por falta de obras, por falta de recursos. Y todo ello con la finalidad de que no se pierda ninguna vocación. Y también para desarrollar la dimensión universal de la evangelización. No olvidemos que seguimos en el siglo XIX. Las tres obras son del siglo XIX. Y en aquella época, en Francia, en aquella época de mitad del siglo XIX, principios del XX, este país estaba saliendo de un vendaval revolucionario y del sectarismo napoleónico. No se veía con buenos ojos dedicar esfuerzo y recursos a sostener y formar jóvenes nativos llamados al sacerdocio o a la vida consagrada. No se veía bien. ¿Por qué? Lamentablemente, claro, hay que ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Para comprender, no para justificar. Se les consideraba indignos de condición tan sublime. Se estimaban prioritarias las necesidades pastorales propias y más cercanas. Y, además, se veía como un peligro para los poderes políticos y económicos cualquier tipo de liderazgo indígena. Esta era la situación, y con esta situación Juana Vigar se atrevió a poner en marcha esta obra. En pleno siglo XXI, pasamos a la siguiente imagen, la situación no es que haya cambiado mucho. Seguimos desconfiando del otro, ¿no?
por extraño, por distinto, por pobre, por desconocido, se le sigue negando cualquier apoyo o ayuda por egoísmo. Llegan migrantes a España, a Italia, a tantos sitios, ¿no? Y el comentario de mucha gente, no, es que vienen a quitarnos los puestos de trabajo. Y resulta que después hacen los trabajos que no quieren realizar los que están, los que son de ese país, ¿no? Entonces, y hoy en día también, ¿verdad? Lo sabemos, el mundo desarrollado continúa robando los recursos de unos muchos para el bienestar de unos pocos. Pues ante este contexto, la POSPA, Pontificia Obra de San Pedro Apóstol, protesta contra recelos y prejuicios que, fíjense lo que se atreve a decir Juana Vigar, rayan en la herejía. Recuerda que la voz de Dios no es de una sola tribu, sino de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las razas. Proclama que la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada ha de ser también católica, universal, como universal y católica es la Iglesia. Y esta obra apuesta claramente por personas de lejanas tierras, de cultura distinta y que carecen de medios para hacer realidad su vocación. Así que la siguiente imagen, la obra de San Pedro Apóstol sostiene las vocaciones nativas, las vocaciones locales. ¿Por qué? En principio, porque todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Porque la iglesia local solo queda establecida cuando cuenta con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y catequistas propios. Y estos obispos, sacerdotes, religiosas y catequistas propios son la mejor manera de evangelizar la cultura de estos pueblos. Tuvimos la suerte de poder rescatar, ¿no? Un escrito del Papa Benedicto XV, 1919. En el año 2019 hemos leído la Maximum Illud y él presenta todas estas cosas y presenta unas cosas tan interesantes y tan actuales que no hay como volver a esconderla, ¿no? O archivarla. Maximum Illud, ¿no? Es la mejor manera, como decía, de evangelizar la cultura de estos pueblos. Y la fe, evidentemente, se enriquece al inculturarse. La fe enriquece a la cultura y la cultura enriquece a la fe. Entonces, esta obra de San Pedro Apóstol es pionera, adelantada ante aquella necesidad. Hay algunos precedentes de esta obra, ¿no? Ya en el siglo XVII, Inocencio X, fíjense lo que decía. Quería más la ordenación de un sacerdote indígena que la conversión de 50.000 cristianos. En el siglo XVIII, Pío VI pedía a los obispos misioneros, les pedía que estableciesen seminarios como su primer deber. Y más cercano, en el siglo XIX, León XIII afirmaba que el mejor uso que los cristianos podían hacer de su dinero era donarlo para el clero nativo de las misiones. Pues bien, todos estos llamamientos, hubo más, alcanzaron una respuesta operativa en la iniciativa de esta mujer, de esta laica, Juana Vigar, quien consagra toda su vida, ¿no?, a esta obra, su inteligencia, sus energías, su pluma, escribe mucho, su palabra,
sus recursos económicos, su corazón y su salud, porque la pasó mal. Dedica todo eso, ¿no?, a convencer de la urgencia y necesidad de apoyar las vocaciones nativas en las iglesias de nueva fundación. Así pues, pasamos a la otra diapositiva. Juana Vigar, juntamente con su madre, ¿no?, realizó una labor silenciosa y tenaz, firme. Tuvo que luchar contra 1000 prejuicios e impedimentos, pero lo hizo con mucha fortaleza y con un temple heroico, ¿no? Se encontró con muchas oposiciones, con el rechazo primero de su propio obispo. No entendía por qué ayudar a iglesias lejanas ante tantas necesidades que había en Francia. Particularismos, entonces, ¿no? También encontró rechazo en los industriales y políticos. Lo veían como un peligro para los intereses de la metrópoli. De sus familiares, que se molestaron al verse sin herencia, al haber puesto sus bienes, ella y su madre, al servicio de las vocaciones nativas, ¿no? Su familiar, nos vamos a quedar sin herencia, están dilapidando para las misiones. Y del gobierno francés, que trató de confiscar sus posesiones. Pues sí, bien, tanto rechazo y tanta oposición, tanta persecución, que Juana tuvo que expatriarse y trasladar su domicilio a Suiza. Allá se fue, ligera de equipaje, como dice el poeta, y sin ningún tipo de ataduras. Seguimos la pontificia obra de San Pedro Apóstol. Recordemos su objetivo: consagrar todos los bienes, energía y actividad a la propagación del Evangelio. Sostener seminarios y noviciados en los territorios de misión. ¿Con qué espíritu? Con gran fe y desprendimiento total. Con fortaleza para afrontar cualquier problema. Con el compromiso más radical por el reino de Dios. Con algunas convicciones fuertes. Estas palabras de Jesús, que no están en el Evangelio, en los Evangelios, sino en los Hechos de los Apóstoles, no en el discurso de Pedro. Juana Vigar está convencida de que hay más dicha, hay más alegría en dar que en recibir. Todo lo que no se da se pierde. Los pobres son evangelizados y nos evangelizan. Las vocaciones nativas extienden el anuncio de Cristo entre los pueblos. Aquí tenemos el objetivo, el espíritu con el que se trabaja y esas fuertes convicciones. Podríamos decir que la obra de San Pedro Apóstol es como la ONU de la Iglesia, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que pretende la ONU? Al menos en sus inicios, ¿no? No sé ahora cómo están las cosas. La ONU pretende garantizar el respeto de los derechos humanos. Pretende promover la paz y la seguridad. Buscar el desarrollo económico y social de los pueblos, de las naciones, y atender los asuntos humanitarios. Pues bien, la obra de San Pedro Apóstol se hace presente en países dominados por la corrupción y la explotación, divididos por desigualdades, países pobres entre los empobrecidos, países diezmados por las guerras, el hambre y la enfermedad. Así que son pueblos que necesitan buenas dosis de evangelio, buenas dosis de justicia, de libertad, de cooperación
de amor y de capacidad de perdón. ¿Y quiénes pueden ofrecer esto? Los que han nacido y crecido en su seno, los que sufren junto a su gente. Estas jóvenes iglesias, desarrollando la evangelización al cientes, dan con generosidad desde su pobreza, abriéndose a otros ámbitos más necesitados. Y nos recuerdan de esta manera la vitalidad del Evangelio. Por eso, por todo lo que estoy diciendo, esta obra no solamente es madre, sino también, podríamos decir, mendiga. Quiere ser madre de las vocaciones que surgen en los territorios de misión. Que ninguna de las llamadas a la vocación se pierda. Y por eso, porque es madre, no le importa convertirse en mendiga. Es decir, pidiendo a los católicos que se interesen por la urgente necesidad de seminarios y centros de formación en toda la geografía misionera, solicitando recursos económicos para hacer que esas vocaciones dispongan de centros de formación, de profesores, de materiales de enseñanza, y promoviendo la oración que predispone a descubrir la vocación, la oración que es la que ayuda a oír el clamor de quien ha recibido la llamada y necesita ayuda, la oración que tiene la capacidad de mover las conciencias. En conclusión, esta obra es altavoz de quien se siente llamado al sacerdocio y a la vida consagrada y reclama o necesita nuestra atención. Y es la aldaba, el timbre, podríamos decir, el timbre que resuena en las comunidades cristianas para abrir corazones, manos y bolsillos o billeteras a la causa de las vocaciones nativas. Termino, como he hecho hasta entonces con cada una de las obras, también con esta, presentando los subsidios espirituales y materiales. Orar incesantemente por las vocaciones sacerdotales misioneras. La cosecha es abundante, los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Acoger con simpatía y alegría cristiana en las propias instituciones a los miembros de otras diócesis o congregaciones. Establecer una cadena espiritual de amistad entre varios centros de educación y formación de las iglesias. Entre los subsidios materiales está ofrecer una contribución económica al desarrollo de los seminarios o de las casas de formación religiosa en las iglesias de misión, en los territorios de misión. Celebrar con oraciones, actividades espirituales y la colecta especial para los seminarios el domingo de las vocaciones. Ofrecer becas de estudio, adoptar aspirantes al sacerdocio o a la vida religiosa para su mantenimiento, para los estudios, ¿no? En los seminarios de misión, construcción o mantenimiento de nuevos seminarios en los territorios de misión. Así hemos terminado la tercera de las 4 obras misionales pontificias y nos queda la última, que no surge en el siglo XIX y no surge en Francia, sino en Italia, de manos del padre Paolo Manna. Qué cosas interesantes decía este hombre, ¿no? Qué verdades. Dice, muchos sacerdotes se ocupan demasiado de sus propios problemas pastorales y no lo suficiente de las misiones. Otra frase suya. Los religiosos deben procurar no reducirse a los intereses de sus congregaciones, que pueden nublar el fúlgido ideal de la vida misionera. Palabras de Paolo Manna, que ya es
finales del siglo XIX y fallece en 1952. Fundada en 1816, adquirió el nombre de Unión Misional del Clero. Hoy se llama Unión Misional. Hoy conocida como Pontificia Unión Misional. La fundó con el apoyo de San Guido María Conforti, obispo de Parma y fundador del Instituto Misionero de San Francisco Javier. Objetivo: ayudar a despertar y profundizar la conciencia misionera de la vida sacerdotal y de la vida consagrada. Dicho de otra manera, hacer todo lo posible para despertar o suscitar la conciencia misionera universal en los agentes pastorales, es decir, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, me olvidé de los diáconos, seminaristas, novicios y novicias. Incentivar, despertar la conciencia misionera universal. El padre Manna había sido misionero en Birmania. Seguimos en otra diapositiva. Tenía claro que la tarea de concienciación misionera no podía ser un trabajo más del misionero, que generalmente se encuentra a kilómetros de distancia y volcado en su labor evangelizadora. La concienciación misionera corresponde más bien a los pastores, ¿no?, a los obispos y al clero diocesano, con quienes, como animadores misioneros, han de instruir a los fieles y organizarlos a favor de la actividad misionera de la Iglesia. Es una verdad, yo tengo experiencia, que lo que no pasa por el corazón de los sacerdotes difícilmente llega a las comunidades y a los fieles. Fue el 14 de julio del año 1949, cuando ya el Papa, ya no Pío XI, sino Pío XII, extiende la función de animación misionera a la vida consagrada, activa y contemplativa. Y Pablo VI elogió esta decisión en una de sus cartas apostólicas, ¿no? Graves et increscentes. Seguimos a la siguiente diapositiva. La apertura fue más allá. Qué bueno que ¿no? La importancia del laicado en la labor de la animación misionera de las comunidades cristianas. Ustedes, creo que la mayoría de ustedes son laicos misioneros. Entonces, una tarea importante es la tarea de la animación misionera de las comunidades cristianas. Ahí tenemos el ejemplo de Paulina Yaricot y de Juana Vigar. Por eso es que los estatutos de las OMP dicen que la PUM, Pontificia Unión Misional, esta obra que estoy presentando, se dirige también a todos los que de algún modo están implicados en el ministerio pastoral de la Iglesia. ¿Para qué? Para lograr que toda la comunidad cristiana se sensibilice de su condición misionera universal. Ahí faltaría la palabra universal, ¿no? Todos trabajamos en un sitio concreto, pero todos somos responsables de la misión universal de la Iglesia. Por tanto, se abren las puertas a todos los llamados a desempeñar la tarea, la animación, la labor, el servicio de animación misionera y de formación de formadores. Es por eso que esta obra tiene una dimensión eclesial y por lo tanto una dimensión sinodal, ¿no? Tiene una dimensión sinodal. La PUM, pasamos a la siguiente diapositiva, aparece llena de espíritu universalista. Fíjense ustedes que no se interesa por un proyecto,
no se interesa por una misión, no se interesa por un misionero concreto. Su propósito es poner a la Iglesia en modo misión, diríamos hoy, ¿no? En estado de misión. Que todas las iglesias particulares trabajen en la difusión del Evangelio por todo el mundo. Para lograrlo es necesario tener una amplitud de miras, favorecer la universalización de la evangelización, fomentar la disposición a la misión a cientes. El plan de esta obra es desplegar una acción amplia, racional y organizada a favor de toda la Iglesia. Porque la causa misionera requiere acciones que no sean solo de un día, que no sea solo una campaña, un mes. Precisa una implicación permanente y continua en la formación misionera. El que fuera secretario internacional de la PUM, Joaquín María Oiburu, dice esto, ¿no? Dice, dedicando un solo día al año a la causa misionera de la Iglesia, jamás podrá resolverse el trágico y urgente problema misionero. No basta un día, no basta una campaña, no basta un mes. Es por eso que a la Pontificia Unión Misional se le llama el alma misional. Dijo San Pablo VI, que es el alma de las otras 3 obras misionales pontificias. Es la última en nacer, pero no es la última por su valor espiritual. Anima en todo el mundo la obra de la evangelización de los pueblos y la cooperación misionera. Podríamos decir que hace como el campesino, como el agricultor, que deposita la semilla misional en la tierra, la cuida, la abona, la riega, la quita las malas hierbas, la poda, la cuida con esmero. Trata de expresarse en términos sencillos y en un lenguaje moderno dentro de su labor divulgadora y formativa. Muestra la grandeza de la evangelización que atiende y promueve la dignidad de la persona. Si la sensibilización y la formación de todos los agentes de pastoral es adecuada y clara, ellos podrían transmitir con la misma sencillez la necesidad y urgencia de la evangelización a las comunidades cristianas. ¿Cómo es en la actualidad? Y pasamos a la siguiente imagen. La PUM se hace hoy más necesaria que nunca. Se hace necesaria para contagiarnos su entusiasmo misionero, para implicarnos en la atención a las necesidades del mundo actual, que son muchas, y responder a sus exigencias. Esta obra supone conocer bien el mundo en que vivimos, cuáles son los dramas, cuáles son las vivencias que lo desangran, las injusticias, las estructuras de muerte que van asfixiando al mundo de hoy. Y como los misioneros, hacer de los pobres los predilectos, para retroalimentar la actividad misionera, actualizando su poder de fascinación, su belleza y alegría en el servicio y en la entrega sin límites al más necesitado. Podríamos decir que esta obra, y pasamos a la siguiente imagen, es el gabinete de prensa de las OMPs. ¿Por qué digo esto? Porque es como una especie de departamento de comunicación, de gabinete de prensa de las otras 3 obras misionales pontificias. Es la que hace que las 3 obras anteriores que he presentado no sean flor de un día, no sea algo pasajero. Por eso pretende ofrecer informaciones
apuntar iniciativas, desarrollar actividades para que las otras tres obras hermanas sean conocidas por todos, estén presentes en la actualidad del universo informativo mundial y aparezcan en la agenda de los medios de comunicación el mayor tiempo posible. La Pontificia Unión Misional, digo en la siguiente imagen, es la única de las 4 obras que no tiene campaña propia. No tiene campaña propia. Su promoción está en dar a conocer las jornadas de sus 3 compañeros. Su servicio es difundir y divulgar la causa misionera, despertar la conciencia de la opinión pública y dar a conocer la labor evangelizadora de los misioneros. Sus instrumentos de trabajo son más propios de un departamento de comunicación o de una escuela de formación cristiana y misionera. A ella pertenecen la Agencia Internacional de Noticias. Agencia Internacional de Noticias. Si quieren buscarlo en internet, es fides.org. Tenemos que conocer esta Agencia Internacional de Noticias Fides. www.fides.org. La revista Omnis Terra, que llegaba hace tiempo a todos los seminarios, hoy ya no se edita, está en versión digital, pero también la pueden encontrar si van al sitio Omnisterra, todo junto, omnisterra.fides.org. Está en varios idiomas, evidentemente hay que elegir aquel idioma que entendamos, ¿no? La revista Omnisterra, editada por el Secretariado Internacional de esta obra. El sitio es Omnisterra, pero todo junto, .fides.org. En España existe una revista muy interesante, que es la revista Illuminare, y también hay mensualmente un cartel, un mural, un afiche que lleva por título Iglesia en Misión y que llega todos los meses a los tablones de anuncios de las parroquias y de las comunidades. Bien, vamos concluyendo ya. Pasamos a la siguiente diapositiva. La Pontificia Unión Misional colabora para que sea más eficaz la tarea, la labor de la propagación de la fe, en su tarea de anunciar la buena nueva del Evangelio, la infancia misionera en su tarea de atender a la infancia en todos sus aspectos, y San Pedro Apóstol en su tarea de promover, incentivar, ¿no?, la formación y las vocaciones nativas. Proporciona una formación y educación de la conciencia misionera y se implica con fuerza en aquella época de revolución de las comunicaciones y también en la nuestra, ¿no? En la nuestra. Hay por ahí un grupo, ¿no?, que misioneros digitales, ¿no? Qué labor tan bonita, porque dicen que hay un 6º continente, ¿no? El continente digital. También ahí tenemos que estar presentes, ¿no? Y en Internet, y aprovechando, lógicamente, las nuevas tecnologías. Finalmente, la última diapositiva de este tema, los subsidios espirituales y materiales. Pues, ante todo, meditar la Sagrada Escritura para conocer y entender el plan de salvación universal de Dios y conocer la naturaleza misionera de la Iglesia. En segundo lugar, leer y meditar los documentos del Vaticano II, Concilio Vaticano II, y
los documentos misioneros de los papas, entre los que están las encíclicas misioneras. ¿Sí? Redemptoris Missio, Evangelii Gaudium, por decir algunas. La Laudato Si también tiene mucho de misionera, ¿no? Fratelli Tutti. Conocemos, hemos leído, hemos trabajado, por nombrar algunas. Ver la historia personal y de la Iglesia en perspectiva mundial, para pensar y actuar a nivel mundial. Lo que ya dije antes, ¿no? El fundador de mi congregación, padre Juan Bertier, justamente fundó la congregación inspirado en ese texto, Mateo 9, 37, 38. Pedir al dueño de la mies, la cosecha, para que envíe obreros a la cosecha. Y celebrar las fiestas misioneras. Subsidios materiales. Suscribirse a las publicaciones misioneras y procurarse leer libros de misionología. Ofrecer una contribución anual a esta obra para sus actividades de animación. Colaborar con el director nacional de cada país y con el director diocesano de las OMP en la organización y actividades misioneras. Y difundir las publicaciones misioneras de la Pontificia Unión Misional. Para finalizar, pongo ahí para saber más. Entonces ahí les doy la tarea para la semana. Claro que no lo van a poder leer todo, pero sí les voy a dar alguna indicación. A ver, la siguiente imagen. Para saber más. Ahí está, ¿no? Bien. Señalo como, no sé, como más importantes en color verde, ¿no? Son escritos, son documentos que hacen referencia a las obras misionales pontificias. Hice referencia antes, ¿recuerdan? A Benedicto XV, 1919, la Maximum Illud. Es una cosita así de fina, así, ¿no? Pero con una rabiosa actualidad. Y ahí indico los apartados y los números donde se hace referencia a las obras misionales pontificias. Después tenemos de Pío XI la encíclica sobre la acción misionera que se titula Rerum Ecclesiae. Ahí hay la referencia también a las OMP, promover las OMP. Después de Pío XII, Evangelii Precones, número 14 o apartado 14, número 67-68, hay un poquito. Fidei Donum, gracias a Dios hay muchos sacerdotes y algunos obispos aquí en Bolivia que son Fidei Donum, ¿no? Sobre las misiones, especialmente en África. Ahí se hace una breve referencia a las obras misionales pontificias. El decreto ad gentes, ya les al inicio comencé con esa cita del número 38 del decreto ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, que está en el contexto del deber misionero de los obispos. Las OMP deben ocupar el primer lugar. También el Código de Derecho Canónico tiene unos números, unos cánones referidos a la actividad misional de la Iglesia. De Juan Pablo II, la Redemptoris Missio, en el número 84, también habla de la responsabilidad primaria de las OMP. Hay todavía otra página, Ecclesia in Africa, del Papa San Juan Pablo II, el año 95, también hay un número el que hace referencia a las OMP. Muy interesante es esta instrucción del Dicasterio para la Evangelización de los Pueblos sobre la cooperación misionera que lleva por título Cooperatio Missionalis, del año 98. Muy interesante.
para aquellos que quieran saber, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar con la evangelización? ¿No? Hay todo un capítulo dedicado a las obras misionales pontificias, función de las OMP en la cooperación misionera. También podemos leer, no son muy extensos, pero son muchos, no, por lo menos 90, no sé cuánta jornada hay ya del DOMUN, no recuerdo, pero debe ser 90 o más, los mensajes de los papas para el DOMUN, desde el año 1978, Pablo VI, ¿no? Todos los años hay un mensaje con motivo del Domingo Mundial de las Misiones y al final del mensaje, suele haber siempre una referencia a las obras misionales pontificias. Deberíamos conocer el Estatuto de las Obras Misionales Pontificias del año 2005 y finalmente, pues el mensaje que el Papa Francisco dirigió en el año 2020, ¿no? a las OMPs, a las Obras Misionales Pontificias. Y con esto termino. Esta es la propuesta que yo les hago, que elijan al menos uno de esos 5 puntos, marcados con un asterisco, ¿no? Elijan al menos uno de esos puntos. Si pueden ser todos, mejor. Y que lo lean, lo lean. Vamos a tratar de ser responsables y no conformarnos solamente con la charla, con la ponencia, sino durante la semana profundizar un poco más. Esto como responsabilidad misionera también. Los he citado, ¿no? La Maximum Illud, Rerum Ecclesiae, Cooperatio Missionalis, los estatutos de las OMP y el mensaje del Santo Padre Francisco a las OMP. Esto así, tal como está en los títulos, lo pueden encontrar en Internet. Ustedes ponen Maximum Illud, intro, y ahí está la Maximum Illud, ¿no? Hoy resulta bien fácil, ¿no? Rerum Ecclesiae, ahí está, ¿no? Estatuto de las OMP, yo lo he descargado, lo tengo en físico, pero también lo he descargado de Internet, ¿no? Entonces lo tenemos fácil. Hoy en día tenemos tantas cosas fáciles que podemos aprovechar, ¿no? Muy bien, pues la última diapositiva es para agradecer su paciencia y la presencia de todos y cada uno de ustedes en este primer encuentro de formación. Muchas gracias. Muchas gracias por esa capacitación tan hermosa. Dios los bendiga. A ver, buenas tardes con todos, hermanitos. Vamos a un ratito. Norma, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Vamos a pasar un ratito con Norma, que nos da algunas indicaciones, por favor. Qué atentos todos. Sigue descansando, tío. Hola, feliz tarde a todos. Fíjense, después de esta excelente motivación que hemos escuchado sobre el OMP, toda esta información, ustedes van a ver, y esto va a suceder en todas las sesiones, van a conseguir en el chat un formulario donde ustedes simplemente van a llenar la información y eso es el registro de la asistencia en lo que compete a la clase virtual. Todo en lo que ustedes han preguntado a través del chat, sí lo vamos a colocar en la plataforma. Una vez que descarguemos el video, subiremos a la plataforma la clase de hoy y algunos materiales y lecturas complementarias que nos sugiere el ponente para compartir. Y como bien lo decía el padre, seguimos haciendo pues la tarea de complementar toda esa información valiosa que hemos recibido el día de hoy. Algunos han tenido dificultades para entrar en plataforma.
Puede ser inclusive hasta un tema de internet y en cuanto a que no llega tampoco la información. Fíjense lo que van a hacer. Para entrar por primera vez, ustedes van a usar el número de identificación con el que se registraron, o sea, la cédula, el pasaporte, el número de identificación tal cual ustedes lo pusieron en el registro de la inscripción de plataforma. Lo van a colocar el mismo número en el usuario y el mismo número en contraseña. Cuando entran, si a ustedes les parece conveniente, hacen el cambio de su usuario y de su contraseña. Pero esa va a ser la manera para poder resolver la entrada del usuario y de la contraseña del el que tenga la dificultad que no haya recibido desde plataforma esa información. Del resto, cada vez que termine una sesión los sábados, durante la semana siguiente, ustedes van a conseguir toda la información que se haya generado el día de hoy, de manera que tengan la oportunidad de volver a ver el video, de leer todos estos materiales, de revisar y de ir profundizando, de manera que al final de manera que al final podamos contestar el cuestionario que cierra todo este proceso formativo de este curso. Entonces, en los correos que le envío, les pueden perfectamente preguntarme por ahí cualquier inquietud en el proceso de la plataforma, cualquier información que ustedes requieran. Vale. Entonces, bueno, quedo a su servicio. Sí. Agradecer al padre ponente el día de hoy por tan extraordinario tema que nos enriquece a todos. Creo que se pone emocionante el curso, se pone muy emocionante. Esperemos que esa emoción continúe hasta el final y que pasemos de la emoción a la ilusión y de la ilusión a la ejecución, que nuestra vida misionera se llene de espíritu, justamente el Espíritu Santo, para el bien de la misión. Vamos a hacer una Ave María en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Agradecemos a la hermana República de Bolivia, a las Obras Misionales Pontificias de Bolivia, porque hoy día han estado a cargo de este tema. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga. Gracias, Padre Hipólito. Siempre amigos. Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de